Bueno, vamos a hacer los ejercicios 39 y 41. Dice el 39. Un padre empuja a su hijo sobre un trineo de las tres formas que se indican. He pintado aquí el trineo y para que sea más sencillo de dibujar, he supuesto que esto es el trineo con el hijo en los tres casos. Y tengo ya medio hecho el problema, bueno, medio dibujadas las fuerzas. Bueno, el caso es que dice que identifiquemos las fuerzas que actúan sobre el trineo. Supongamos que no hay rozamiento, si no dicen nada no lo hay. Entonces tengo aquí las tres fuerzas, perdón, las fuerzas que actúan según el libro, que son la fuerza aplicada por el padre. Primero la aplica un poco hacia abajo, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Este angulito alfa es de 30 grados. En el segundo caso, el padre empuja al niño horizontalmente. El valor numérico de la fuerza es el mismo, pero con una dirección diferente. Y en tercer caso, la fuerza que aplica el padre tira de él, así que tira un poquito hacia arriba con un ángulo alfa 30 grados, pero ahora hacia arriba en vez de hacia abajo como el primer caso. Y la pregunta, bueno, y aparte de la fuerza aplicada está, por supuesto, el peso, que siempre vale lo mismo, porque la masa del niño con el trineo es siempre igual, así que el peso es m por g, que vale siempre igual. Me falta pintar la fuerza normal. Para pintarla, antes de pintarla, voy a discutir un poquito el problema. Porque el apartado B, bueno, perdón, voy a hacerlo ya, el apartado A. El apartado B dice otra cosa, ¿eh? Voy a pintar en rojo la descomposición de la fuerza aplicada. En el primer caso, como va en una dirección que no es la de los ejes, el niño se mueve hacia la derecha, utilizo eso como eje X. Tengo dos componentes de la fuerza aplicada. Esta, que es la que hace que el niño se mueva hacia la derecha, y otra aquí, que me ha quedado muy encima del peso, son dos fuerzas distintas, peso y FAI. FAX. Esto es FAI. Y también está la normal. La pinto un poco más grande por lo que voy a decir ahora. Esta es la normal. En el segundo caso ya la tenía pintada, la normal es esa. Y en el tercer caso, al descomponer la fuerza aplicada, tengo la componente X, que es igual que antes, FAX, la componente Y, que es así, FAI, y la normal, que ahora hago más pequeñita, normal, ahí en pequeño. Me ha quedado un poco chico el dibujo, pero bueno. A ver, como veis la normal es diferente en los tres casos. ¿Por qué? Porque el movimiento es horizontal. Luego en el eje Y no hay movimiento. No hay movimiento. ¿Eso qué implica? Que la suma de fuerzas en el eje Y, lo represento así, es 0. Y entonces vamos a distinguir tres casos. En el caso 1, para que la suma de fuerzas en el eje Y valga 0, debe cumplirse que la normal debe ser igual a peso más FAI. Como veis, las dos que van hacia abajo deben sumar lo mismo que la que va hacia arriba. De ahí que la normal, despejando, perdón, ya está despejado, valga más en este caso. Segundo caso. Aquí no hay problema, es un problema que hemos hecho ya. La normal es igual que el peso. Y en el tercer caso, al tirar hacia arriba, digamos que da impresión de estar menos apoyado, por eso hay menos normal, ¿no? Lo que se cumple es que las dos fuerzas que van hacia arriba, FAI más normal, deben compensar exactamente al peso. Es decir, que FAI más N
debe ser igual que el peso. Y de aquí, si despejando la normal, sale que es el peso menos FAI. Entonces, vamos a aprovechar ya para calcular cuánto vale la normal en cada caso, ¿eh? En el primer caso, en el segundo y en el tercero. Vamos a ver. No he puesto los datos, pero la fuerza aplicada por el padre es 20 newton, lo pongo aquí, FA igual a 20 newton, y la masa de niño más trineo es igual a 40 kilogramos. Entonces el peso, lo pongo ya aquí, es M por G, que es 400 newton. Estos son los datos, FA 20 newton y el peso 400 newton. ¿Cuánto vale FAX y FAI? Que me lo están preguntando, bueno, lo usaré después. Pues lo voy a hacer aquí. Cálculo de FAX y FAI. En el caso 1, por ejemplo, se forma un rectángulo donde FA es la hipotenusa, FAX sería este cateto, esto es 30 grados, y FAI es este otro. Bueno, si lo trasladamos aquí arriba, esto sigue siendo FAI, aquí a la derecha, perdón, y tengo un triángulo con dos catetos, FAX y FAI, y la hipotenusa FA. Haciendo uso de la trigonometría, como seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, queda que FAI entre FA. Y de aquí sale que FAI es igual a FA por el seno de alfa. Vamos a poner ya lo que vale. FA es 20 newton y el seno de alfa vale, seno de 30 vale un medio, ¿no? 10 newton es lo que vale FAI. Lo pongo así. Coseno de alfa. Cateto contiguo, FAX, partido por hipotenusa, FA. FAX es igual a FA por el coseno de alfa, igual a 20 por raíz de 3 partido por 2 newton. Y eso es igual 10 raíz de 3, que lo ponemos 10 por raíz de 3, igual a 17,3. Vale, eso es FAX. Estos cálculos de FAX y FAI los vamos a usar para ver cuánto vale la normal en los casos 1 y 3. Bueno, aunque he hecho el dibujo para el caso 1, el triángulo que queda en el caso 3 es igual. FAI vale lo mismo, solo que hacia arriba, y FAX vale lo mismo exactamente, ¿eh? Así que estos FAX y FAI valen lo mismo en el 1 que en el 3. Venga, y ahora calculamos entonces la normal. En el primer caso, la normal es igual al peso más FAI. Es decir, el peso que era 400 newton más FAI, ¿dónde estás? Aquí, más 10 newton. 410 newton. En el segundo caso, la normal vale igual que el peso, o sea, 400 newton. Y en el tercer caso, la normal vale el peso, 400 newton, menos FAI, que vale 10 newton. Es decir, 390 newton. Bien, pues aquí tenemos los tres casos. Caso 1,
La normal vale más de lo que valdría si empujo horizontalmente, que es igual que el peso. Y donde menos vale la normal es en el último caso, ya que al tirar un poquito hacia arriba, digamos que la sensación es de que se apoya menos en el suelo. Por eso la normal es un poco más pequeña también. Porque la normal, recordemos que es la reacción de la fuerza que hace un cuerpo sobre la superficie en la que se apoya, ¿eh? Bueno, esto es una parte. Me faltaría decir el apartado B, porque esto era el C. El apartado B dice que justifica razonando en qué situación habrá menor o mayor rozamiento. He dicho al principio que no había rozamiento, pero bueno, si lo hay, ¿en qué caso es mayor el rozamiento? Recordemos que la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Como el coeficiente de rozamiento es un número fijo para el caso trineo nieve, esto no cambia y lo que sí va a cambiar es la normal, como vemos aquí arriba, ¿no? En cada caso vale una cosa distinta, así que el rozamiento en el caso 1 va a ser mayor que la fuerza de rozamiento en el caso 2 y mayor también que en el caso 3. Esta es la relación que me piden. ¿Por qué? Pues porque la normal es mayor en el caso 1, es intermedia en el caso 2 y la normal es más pequeña todavía en el caso 3. Así que como el rozamiento es un número por la normal, pues aquí así se justifica, ¿no? Donde más rozamiento hay es cuando el padre empuja al niño hacia abajo. Como si empujo yo la calculadora así, apuntando para abajo, roza más. Si empujo horizontalmente, en roza intermedio. Y si tirase de ella un poquito así, tiro de ella con un poquito de ángulo hacia arriba, roza menos, ¿vale? Que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, entonces, los rozamientos no los he pintado aquí, los podemos pintar finalmente. Fuerza de rozamiento 1, fuerza de rozamiento 2, más pequeñito, y fuerza de rozamiento 3, muy chiquitín. En cuanto al 41, apartado A. Bueno, tenemos que el 41 es un coche que va descendiendo. Lo voy a pintar aquí. Sin frenos. Por una rampa. Y las fuerzas que actúan simplemente son peso, siempre es el centro de la Tierra, y normal. Aquí las tenemos. Ya hemos visto que en estos problemas se descompone el peso en dos fuerzas. Las pinto con rojo, que son P sub X, esta, y P sub Y. Con lo cual el problema de dos fuerzas equivale a un problema de tres. Normal, P sub X y P sub Y. El peso, si lo descomponemos, es como si no estuviese ya, ¿eh? La fuerza que hace que esto avance por la rampa es P sub X. Y normal y P sub Y se anulan. Entonces vamos a contestar al apartado A. Dice que digamos si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones. A. La fuerza normal que hace el plano sobre el coche es menor que el peso del coche. Cierto. Verdadero. Según vemos en el dibujo, la normal es igual a la componente I del peso. Y la componente I del peso, si esto es alfa, esto también es alfa, siempre va a ser más pequeña que el peso, porque es peso por el coseno de alfa. Y como el coseno de alfa está comprendido entre 0 y 1, entonces P por coseno de alfa siempre va a ser más pequeño que P, menor que P. Así que verdadero. Segunda afirmación. La ecuación del movimiento es n menos g menos mg coseno de alfa igual a m por a. Falso. La ecuación del movimiento sería P sub x igual a m por a. Es la fuerza que va en la dirección del movimiento, que es P sub x, igual a la masa por la aceleración. Así que no tiene nada que ver, porque esto se traduce en que mg seno de alfa igual a m por a.
Esta sería la ecuación del movimiento. C. El coche cae por el plano con la aceleración a igual a g seno de alfa. Verdadero. De la ecuación anterior, si despejamos la aceleración, simplificamos dividiendo entre la masa, queda a igual a g por el seno de alfa, como pone en el apartado. Y apartado D. Después de recorrer una distancia s, adquiere una velocidad v final igual a 2gs seno de alfa. Falso. Porque la velocidad viene de una fórmula que no explicamos en su día, pero que es v cuadrado igual a v0 cuadrado más 2a por s. Esa es la distancia recorrida, ¿eh? Si v0 cuadrado vale 0, entonces la velocidad será igual a la raíz cuadrada de 2a por s. Es decir, la raíz cuadrada de 2, como a vale g seno de alfa, queda 2a s seno de alfa, que no es igual que lo que viene 2g s seno de alfa, que no es igual que lo que viene en el libro. Falta la raíz cuadrada.